La idea de la clase de hoy es que veamos un poquito lo que estuvimos viendo clases pasadas, pero en C. Vamos a tratar de hacer la conversión. Entiendo que con el profe Campazo ya ayer o el lunes ya estuvieron haciendo, entonces la idea es un poquito continuar con eso. Y aparte, ya les voy a compartir el trabajo práctico. Que ya estaríamos en condiciones de hacerlo. Después se lo subo al grupo, perdón, al campus, pero ahora ya se los paso y se los dejo aquí por el grupo de WhatsApp. Se lo voy a tratar de dejar. Bien, vamos a comenzar. Eh, bien, vamos a empezar viendo bastante rápido la estructura de un programa en C que tiene las siguientes secciones, por así decirlo. Acá en este ejemplo, que es el código más básico que van a poder encontrar en desarrollo en C, digamos que es el clásico Hola Mundo, que esto lo único que hace es imprimir un mensaje por pantalla con la palabrita Hola Mundo. Eh, la primera sentencia que dice include standard input and output, punto H, que es lo que vendría a ser eh, ese punto H. ¿Tienen claro cómo es el proceso de ejecución de un programa en C? Si no, podemos empezar No por mucho, eso. muy No poco, mucho. profe. Bien, O sea, de mi parte. bien, Por lo menos por mi parte no. Aunque bien, estoy viendo C Sharp, sé que hay las 5 diferencias que no son iguales. bien. Vamos a ir a la PPT anterior, entonces, el slide anterior, que es este, que es el proceso de ejecución de un programa en C. Todo lo que se conoce acá en este pequeño cuadrito como programa fuente, vendría a ser el programa que escribimos nosotros en el lenguaje propiamente dicho, que en este caso es el lenguaje C. En la parte de la izquierda tienen, que sería esto, ups, lo moví acá, ah, que sería esto, programa del usuario. Donde dice programa fuente, se refiere al programa que nosotros escribimos. Luego, si ven abajo, hay una flechita que indica que la ejecución sigue hacia abajo, pasa al compilador y luego del compilador se genera un programa objeto. Ese programa objeto es como el programa o el código fuente ya compilado que genera como un código, un símil código máquina, que luego
es enlazado en la sección de este enlace que dice acá. También lo pueden encontrar en la bibliografía como linking, que es el que permite linkear el código propiamente escrito por nosotros con las librerías que ya vienen en el lenguaje C o librerías que incluyamos de terceros. Eh, Cabe aclarar que las librerías que nosotros vamos a utilizar ya están compiladas. Entonces lo único que hace es traer ese programa objeto de las librerías para armar un gran, un gran ejecutable. Cuando hablamos de ejecutable, es un archivo que podemos correr o ejecutar en nuestro sistema operativo. Dudas, consultas, esto aquí a grandes rasgos, ¿no? Hay muchas cosas más por atrás, pero esto es lo que sucede como parte básica, ¿no? Sí, por lo que entiendo, el programa usuario son los códigos que nosotros, programas que nosotros podemos utilizar manualmente. Y en cuanto a lo de las librerías, son como programas que ya están prepuestos en la máquina. Sí, las librerías vienen a ser funcionalidades que ya están escritas e inclusive compiladas adentro de nuestro de C en este caso, y que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, la función printf que veíamos recién es una función que ya viene con el lenguaje C nativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo simplemente la llamo y la uso, pero yo no tuve que programar la función para que imprima un mensaje por la consola. Yo sé que le paso lo que tiene que imprimir y ella lo hace. ¿Cómo lo hace? No me importa, simplemente lo estoy usando. Eso para que lo tengan ahí claro. Ahora vamos a ir a la siguiente PPT, donde ya vemos el código fuente. Y acá donde tenemos directivas de inclusión, van a venir generalmente las funciones que yo estoy utilizando. Estándar input and output es la entrada-salida. Cuando me refiero a entrada es cuando un usuario me ingresa datos, o sea que funciones como scanf van a recibir adentro de esta librería y funciones como printf, que es el output, la salida, por consola también residen adentro de esta librería. Cuando decimos que residen, estamos haciendo referencia a que el código fuente de esa librería está dentro, o de esa función está dentro de esta librería Standard Input and Output. Luego tenemos la función principal. La función principal me permite ejecutar el programa. Cuando nosotros creamos un programa en C, generalmente es con un objetivo. Ese objetivo, por lo general, es resolver una tarea. Recuerden que por lo general vamos a crear programas que sean finitos, o sea que tienen un lapso de ejecución y se termina. Bien, ¿dudas, consultas? No, se va entendiendo. No, profe. Bien, vamos a la próxima entonces. Bien. Bueno, variables, esto lo paso, esto ya vimos básicamente, pero para que tengan en cuenta aquí, tenemos en C las variables pueden ser declaradas en 4 lugares del programa. Fuera de todas las funciones son las llamadas variables globales, ya vamos a hacer uso de ellas luego.
son variables que pueden ser accedidas desde cualquier parte del programa que yo haya escrito. Cuando me refiero a programa, me refiero al código fuente que veíamos en el diagrama. Si son variables que fueron creadas dentro de la función, son únicamente variables que pueden ser utilizadas dentro de ese contexto o dentro de esa función. Eh, y estas se consideran variables locales. Entonces, bien, ahí estamos haciendo dos tipos de división, que son las variables globales y locales. Con las variables globales siempre hay que tener cuidado porque son variables que se pueden ejecutar se pueden modificar en cualquier parte del programa. Eh, Así que hay que tener cuidado. Bien, vamos a ver que en C tenemos diferentes tipos. Tenemos el concepto de tipo de datos. Aquí hago referencia a este concepto de tipo de datos. Que hay variedad o hay distintas formas de escribir o representar distintos Alguien que tenga un poquito más de info, ahí un poquito en la pantalla está, aquí hace referencia. No sé si escucharon la palabra Profe, tipificado. ¿Sí? los tipos, bueno, serían eso que dice chart, int, float y double. Y el tamaño es el que se mide en bytes, en los bytes que puede eh, Exacto. aceptar Eh, cada uno, por así decirlo. claro. Recuerden que eh, cuando hablábamos de definición de una variable, decíamos que esa variable apuntaba a qué. ¿Apuntaba a qué una variable, digamos? Cuando hacíamos el dibujito. A la dirección de A un memoria. espacio de memoria. Exacto, apunta a una dirección de memoria. Ese espacio de memoria al cual está apuntando no es un tamaño fijo. Cuando nosotros vimos ese concepto, por ahí pusimos como algo fijo, pero no es algo así, era más en el sentido de abstraer el comportamiento y como simplificaron al ejemplo, ¿no? Pero cuando apunta a un espacio de memoria, ese espacio de memoria tiene un tamaño y ahí varía. De acuerdo al tipo de variables que yo esté almacenando, va a ocupar más o menos espacio dentro de la memoria. Por ejemplo, las que más ocupan van a ser las variables de tipo punto flotante, que son las que variables de mayor precisión, ¿no? Por ejemplo, si estoy en un banco y necesito manejar todos los datos de la cuenta, yo necesito usar este tipo de variables eh, porque soy consciente de que tengo una precisión mayor. Después tenemos otros tipos de datos, enteros, float, acá que es un real, después tenemos un real con doble precisión, que es el double. Es lo mismo que el float, simplemente que permite almacenar mayor cantidad de valores o valores más grandes, por así decirlo. El char es el que me permite almacenar caracteres. En este caso, si yo defino una variable como char, solamente me permite almacenar un carácter. Y acá viene el concepto de que C es un lenguaje fuertemente tipado. Si ustedes están viendo algún video o algo de lenguaje de programación, van a escuchar que algunos lenguajes son fuertemente tipados y otros que no son tan tipados como por ejemplo Python. ¿Qué significa esto?
En los lenguajes tipados, yo, en el momento que defino una variable, tengo que definir el tipo de dato con el cual voy a trabajar. En los lenguajes que no son fuertemente tipados como Python, si bien soporta tipificación, pero no es obligatorio, puedo omitirlo. No es necesario cuando yo creo una variable poner el tipo. Eh, Acá vienen otros lenguajes como por ejemplo Java, que también es un lenguaje fuertemente tipado y yo tengo que ir siempre especificando. En los lenguajes que no son fuertemente tipados, a veces esto termina, que no sean tipados algunas variables, termina siendo un problema porque se producen errores a veces que no puedo determinar por qué surgieron y a veces son porque estoy usando una variable como un entero y después la termino usando como una carácter y eso genera algún tipo de problema. Pero bueno, en C no vamos a tener ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque yo siempre al definir una variable, lo primero que tengo que hacer es determinar el tipo de dato que voy a almacenar en esa variable. Digamos. Es un poco el sentido, por eso hablamos de lenguajes fuertemente tipados, como C o Java, por ejemplo. Bien, vamos a la otra diapositiva entonces. Bien, acá tenemos cómo declarar una variable en C. En este caso, si ven, primero pongo el tipo, en este caso int significa que va a ser una variable de tipo entero, var1 va a ser el nombre del identificador o variable, y luego puedo setearle valores con el operador igual. Bien, ahora vamos a ver los operadores ya un poco ya lo vimos a esto. Suma, división, resta, la jerarquía, siempre se van a, esto es importante que lo sepan, siempre se van a ejecutar primero lo que es multiplicación, división y módulo. Y por último, los aritméticos de suma resta, por ejemplo. Acá tenemos operadores de incremento. El más me permite incrementar una variable en un, sumarle un 1 a lo que tenga almacenado. Y el decremento es reducir en 1 el, el valor que esté analizando. Ahí, si ven en la columnita de resultados, van a poder ver esto. Bien. Bueno, esto es importante que lo sepan manejar, que son los operadores relacionales que vamos a usar siempre en las estructuras donde haya que evaluar una condición. Igual, para determinar si dos valores son iguales, distintos, que es el signo de admiración más el signo igual, eh, eh, ¿qué más? Mayor que, menor que, y Luego mayor, igual, ¿sí? No lo escuché la consulta, ¿eh? Se me entrecortó. no, yo estaba diciendo los tipos Sí. también. Sabes que yo te escucho muy bajo, ¿eh? Eh, Sí, si no, última dejar en el chat la por el prueba. tema de mi clase estoy literalmente en un comedor estudiantil y mis auriculares que no tienen el eco. Sí, por eso déjame la consulta ahí en el chat en todo caso, porque no te escucho casi nada. Eh, bien, continuamos. Es un poco lo que ya hemos visto. Eh, Ahora vamos a seguir otros operadores lógicos, la negación, el AND y el OR. Esto casi siempre vamos a usar
en las condicionales. En los condicionales o en cualquier lugar donde tengamos que evaluar una condición, que puede ser dentro de alguna estructura repetitiva. Bien, acá está el if, que esto creo que ya, no sé si creo que vieron ya con el profe Campazo. Igual esto ya vimos la clase pasada. Ahora la idea es que solo vamos a ver cómo se implementa en C, digamos. Pero ya un poco habíamos visto cómo lo podíamos hacer en P6, la clase pasada. La idea un poco del TP número 1, les voy contando, va a ser hacer las dos cosas. Hacer el diagrama de flujo con su respectivo código en C. Eso se los aclaro ahí. Bien, acá sí. No, en CodeBlocks porque PC no soporta C. Ahí les paso el link para descargar CodeBlocks. No hay problema, mientras lo sepan manejar y configurar, no pasa nada. Ah, el CodeBlocks está bueno porque ya trae todo integrado, digamos. Acá la versión que hay que bajar es esta, sobre que dice Visual Studio. CodeBlocks. ¿Cómo? Ahí preguntó un compañero si no hay problema con Visual Studio. No, solamente hay que configurar el compilador aparte. A veces eso te puede terminar siendo un problema si no lo saben hacer, ¿no? Con el CodeBlocks, la ventaja que tiene es que no tienen que hacer eso, simplemente lo descargan y lo hacen bien. Mira, acá lo voy a dejar, yo no lo voy a bajar porque ya lo tengo. Este sería la versión que habría que bajar del CodeBlocks. Ahí se las paso por el chat. Y vamos a volver acá. Bien. Y acá vamos a ver un ejemplo. Acá esto lo estoy pasando rápido porque mucho ya vimos desde el lado conceptual. Ahora vamos a ir bien, más que nada del lado del código y cómo llevar eso a la práctica. Es, es cómo se utiliza, por ejemplo, el, en este caso, la estructura if en C, digamos. Ya hemos visto cómo se utiliza en diagramas de flujo a través de PCM y acá vamos a ver cómo se usa en, en C, digamos, el uso es lo mismo, no cambia porque el concepto que se aplica es es el mismo que hay atrás. A veces puede diferenciar la sintaxis de un lenguaje a otro, eh, pero no cambia, digamos, la implementación por lo general. Bien. Entonces, acá en el ejemplo que tenemos, ¿qué pasa? Dice, in main, floats define una variable de tipo flotante que se llama pro. Acá está en mayúscula, pero no es lo ideal que esté en mayúscula. Por lo general, vamos a usar, vamos a crear variables con un nombre todo en mayúscula cuando hablemos de variables globales o constantes. Vamos a hacer eso como convención. Casi siempre para el otro tipo de variables vamos a usar variables que siempre sean en minúscula. Luego tenemos acá la función printf,
que es lo análogo que teníamos en PC a imprimir un mensaje en la consola. Esto hace exactamente lo mismo. Después tenemos la función scanf, que tiene ya una particularidad. Esta función funciona, valga la redundancia, eh, su mecanismo de funcionamiento es idéntico al ingreso de datos que tenemos en PC. Solamente que acá tengo que agregar dos parámetros. Cuando yo nombro una función y abro paréntesis, lo que va entre paréntesis por lo general van a tener el nombre de parámetros de una función. En este caso, ¿cuántos parámetros tiene la función scanf? Dos. ¿Y cuáles son ellos? Uno, primero es el tipo de dato que yo voy a ingresar. Y luego vemos acá que dice ampersand pro, coma, ampersand pro y cierro paréntesis y punto y coma. Cabe aclarar también una cosita que no les dije, cada sentencia en C termina en punto y coma, siempre en punto y coma. ¿Por qué esto? Porque si no lo hacen, el compilador va a dar algún error. Ya vamos a ver cómo ejecutar un programa en C. Mm, Bien, luego tenemos el condicional. Pero antes de decir eso, hemos dicho que scanf tenía dos parámetros. Uno es %f, me indica el tipo de dato. %f hace referencia a que es un tipo de dato flotante el que está esperando esta función de ingreso de datos. Y el ampersand pro, en este caso, ¿qué es lo que hace? El ampersand, anteponiéndose al nombre de la variable, lo que hace es capturar la dirección de memoria a la que apunta esa variable. Entonces, lo que le va a pasar a la función scanf es la dirección de memoria a la cual está apuntando la variable pro. ¿Para qué? Para que cuando yo ingrese un dato, ese dato que yo ingrese se almacene en esa dirección de memoria. Y por último, tenemos la función, el condicional, donde dice si pro es mayor o igual a 6, imprima aprobado. Si no, no haga nada. Y la condición ahí es que para que se muestre lo que está abajo, simplemente pro tiene que ser mayor o igual a 6. Acá una cosita importante es si la estructura if tiene una sola función o una sola sentencia después de abrir y cerrar el paréntesis, ese printf se puede dejar así sin llaves. Si yo ejecuto más de una línea, lo que necesito hacer ahí es abrir llaves después del 6, cierro paréntesis. Necesito usar llaves, escribir todas las sentencias que tenga que escribir y cerrarlas. Acá en este caso no puse eso. ¿Por qué? Porque tengo una sola línea dentro del if. Y por último, el return 0, que indica que el programa terminó. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar esto dentro de un IDE. Ahí estoy buscando el IDE. Deme un segundo. Bien, ¿dudas, consultas hasta ahora mientras yo busco esto? Ninguna. No, profe. No, profe, está bien. Bien, 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 bien. Eh, bien. No tengo el CodeBlocks acá, voy a usar el Visual Studio. Ustedes traten de descargar el CodeBlocks que ya les viene configurado.
Eh, vamos a... eh, bien. Me avisan si están viendo ahí la pantalla. Me parece, ¿no? ¿Ahí están viendo la pantalla o no se ve? No, No, profe. No, No, profe. No. A ver qué pasará que no se ve esto. Ahí creo que se ve, Ahí ¿no? se ve, profe. ahí se Sí, ve. sí, ahora sí. Mm, a ver. Profe, para instalarlo al... Sí. No sé quién me preguntó, pero no alcancé a escuchar la consulta. Digo que estoy instalando... se te cortó, se te cortó. Ahora sí. Sí, sí. Ahora. Ah, que me sale default install. Le doy a de acuerdo a todo lo que me sale de la instalación del códec. Sí, 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 sí. Dale, dale tranquilo con eso. Las opciones por default son buenas, Leo. Profe, no se ve nada en la pantalla. A ver. No, no, ahí estoy. Se me Ah, cerró la bien. ventana, así Sí, que se había ahí cortado. creo que van a ver. Bien. Mm, Bien. Ahí están viendo, ¿no? Yo no veo nada. Yo tampoco, tampoco. Ahí se ve. Está cargado. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Se ve. Bien. No sé si internet está mala. ¿De qué? Pero ahí, ¿todos están viendo? Me avisa si alguien no, si Ya no, sí. sí. Sí, Sí, sí. profe. Entonces ahí se ve. Ok. Bien. Antes que nada, antes de seguir avanzando, vamos a hacer la ejecución de un programa en C. Yo no tengo el CodeBlocks instalado acá, pero para el próximo lo traigo. Eh, instalado, porque no, creo que no lo tengo acá. No. Pero vamos a emular el proceso que veíamos de ejecución de un programa en C. Entonces ya lo que tenemos acá es un programa holamundo.c. Los archivos .c siempre hacen referencia, en este caso, el .c viene a ser lo que se conoce dentro del sistema operativo como la extensión de un archivo. La extensión es lo que viene después de un punto. Eso seguramente en informática lo van a ver mejor. Eh, la extensión siempre lo que le permite al sistema operativo es asociarlo con un tipo de aplicación. En este caso, al que sea .c, indica que es un archivo en C. Eso depende del sistema operativo. Si están usando Windows, es súper importante que pongan la extensión. Si están usando otros tipos de sistema operativo como Linux o iOS, por ahí esto no importa mucho. Pero si están con Windows, como generalmente es la mayoría,
es importante que el nombre del archivo tenga la extensión .c. Entonces, cuando escriban el código, tienen que guardar ese archivo como .c. Lo que tenemos acá vendría a ser, dentro de la estructura que habíamos visto, vendría a ser el código fuente. ¿Qué pasaba una vez que tenemos el código fuente? ¿Qué decía ese cuadrito? ¿Qué deberíamos hacer? Compilar. Yo acá lo voy a hacer por consola. En CodeBlocks tienen un engranaje, le va a salir un cuadrito, un dibujito que es como un engranaje, y ese iconito les permite compilar. Compilar es pasar a código objeto o a un código que la computadora me permita o que pueda entender para ejecutar el programa. ¿Cómo hago esto? Yo lo voy a hacer por consola directamente. El compilador que yo tengo instalado es el GCC. ¿Y cómo uso él? Es GCC y el nombre del archivo de código fuente. En este caso, ¿cómo se llama mi archivo de código fuente? Ahí dice el nombrecito ahí arribita de la ventanita. Hola, bien Hola bajo. mundo, hola bien bajo. .c. Entonces, bien, pongo GCC holamundo.c. ¿Qué hemos visto en la teoría? Esto me va a generar un código objeto, digamos. Y luego va a enlazar las librerías que tenga. Si vemos en el código fuente, ¿cuáles son las directivas o las directivas de inclusión que tenemos acá? Tenemos una sola. ¿Cuál librería es? ST, tío, .h. Exacto. Standard Input and Output, eh, que es la librería estándar, digamos, de C. Y casi siempre la vamos a usar para cualquier programa. Y luego viene la ejecución formal. Entonces lo que va a hacer esto es pasar a un archivo ejecutable mi programa. Cuando hablo de archivo ejecutable, es un archivo que yo puedo correr en mi sistema operativo. O sea, se puede ejecutar. Un programa que yo escribí, lo puedo ejecutar dentro de mi computador. Le voy a dar gcc espacio holamundo.c, le doy enter. Acá, si todo fue bien, no va a mostrar nada, pero si hay algún error, esto lo va a detectar. Cuando hablo de error, error de sintaxis, escribí mal el nombre de una función, no puse un punto y coma. Por ejemplo, acá voy a borrar el punto y coma, lo guardo. Siempre es importante que cuando hagan un cambio en el archivo, siempre guarden, porque si no, no va a tomar los cambios del compilador. Ahora voy a compilar de nuevo. Y bien, ahí me da un error. Ahí dice, en la línea 6, columna 27, un error. Dice, expected semicolon after expression. O sea, después de la expresión en la mundo, está esperando un punto y coma y no existe. Que es lo que yo borré. Entonces vamos acá de nuevo, guardamos y vamos a compilar. En mi caso, va a generar un archivo ejecutable que se llama a.out. A veces esto varía. En CodeBlocks me genera un .exe, que es un archivo ejecutable. ¿Cómo ejecuto este archivo acá? Si estoy en un entorno Linux o iOS, /, y acá hago a.out. Y lo que va a hacer esto es ejecutar el programa. Lo voy a ejecutar y ahí tenemos simplemente el hola mundo. Y ahí ejecutamos un archivo de C que fue compilado y ejecutado en la consola, ¿no? Para los que estén usando CodeBlocks, copian, pegan este código fuente en un archivo .c y lo que hacen es seleccionar el iconito
del engranaje, ese 5 iconito, hacen clic ahí y está todo ok, les va a decir ok, y luego hacen clic en un botoncito que es similar al play. Cuando hacen clic ahí, lo que va a hacer es ejecutar su programa y mostrarlo por una consola que tiene el Code Blocks integrado, digamos. Y ahí estarían ejecutando su primer programa en C. En este caso no es más que un pequeño Hola Moon. Bien, ¿dudas, consultas? No muchas, es el código más básico de todo. Se va entendiendo. No, Bien. profe, todo bien. Eh, ok, vamos a avanzar entonces un poquito. Bien, bien. Bien, vamos a ir a la PPT, ahora que ya sabemos cómo ejecutar un archivo en C. Bien, déjenme volver a la PPT. Y bien, vamos a hacer un ejercicio que es parecido a lo que vimos. Quiero que hagan el siguiente ejercicio. Dice, desarrollar un programa en C que me permite ingresar 3 números enteros por teclado y luego determinar cuál de ellos es el mayor. Esto ya lo hicimos, pero lo hicimos ¿para qué? Para el PSeInt. Ahora quiero que lo hagamos para en C, digamos. El mismo enunciado, pero en C. Así que le doy 5 minutos, es simplemente copiar y transformar lo que habían hecho para PSeInt en C. Y de ahí vamos a ver otro ejercicio. Tómese 5 De hecho, minutitos para eso. Yo voy por agua y lo vemos. Si alguien lo termina, me deja acá en el chat y lo vemos.
Ahí están viendo, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe, entrecortado. Hola, hola, hola. Sí, se le escucha. Yo no estoy escuchando nada ya. Ahí creo que recién la estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me pueden responder por el chat, por favor? Sí, sí, se escucha. Sí, sí, se escuchan. Bien. Bien. Ahí están viendo el BC Code, ¿no? Sí. Bien. Vamos a ver. A ver, esto acá. Eh, a ver, no sé qué está pasando. Se cortó, ¿no? La pantalla compartida, me parece. No, no. Bien. Bien. Hay un compañero que lo había pasado por el grupo que era algo así. Ahí está. En este caso, vamos a guardar. Acá vamos a poner mayor punto C. Tenemos mayor. Pues, listo. Bien. Entonces vamos a ver el código que hizo el compañero. Bien. Declaro las tres variables que son de tipo entero. Luego, Ahí tuve un error de tipeo. Como hice copia y pega para no tardar tanto en escribir, tenía que haber puesto ingreso el segundo número y ingreso el tercer número. no, que no pasa nada con eso. Es solo texto. Bien. Entonces, ups, se me volvió a cortar. A ver, ¿qué está pasando? A ver, déjeme un segundo si cambio esto. Mm, mm, A ver si ahí lo tomo mejor. Mm. Bien, vale. Bien, vámonos. Bien, entonces tenemos ingreso de los tres números, la declaración de las variables A, B y C. Siempre antes de hacer el ingreso de datos es siempre importante definir las variables. En este caso, mi compañero las definió en una sola línea, donde diferenció cada una de ellas con la coma, digamos. Así que, bien. Luego
hizo un printf, que es un mensaje por consola, y el scanf para capturar los valores ingresados por el usuario. Luego, acá viene de la línea 16, que dice A es mayor que B, si A es mayor que B, ¿qué pasa? Sale por el sí. Vuelve a preguntar si A es mayor que C, el valor de A es el mayor, si no, es C. Está perfecto. Luego acá pregunta si B es mayor que C y determina el mayor. Bien, está perfecto. Y así sería. Se lo podría simplificar un poquito usando un else if, pero está perfecto así. Eh, bien, esto si lo compilamos, vamos a compilar él y vamos a ver qué pasa. SC mayor 3 se llama mi archivo. .c. Compilo. Si están usando GCC y quieren cambiar el nombre del archivo de salida, tienen que poner "-o", por ejemplo, que lo pone ejecutable. Ahí se genera un nuevo archivo que se llama ejecutable y luego pongo /, ejecutable. Le doy enter y ahí me pide. Ingresa el primer número, le pongo 12, 32. Ups, se me volvió a apagar esto. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. A ver, vamos a ver si agarra ahí. Bueno, bien. Estamos acá. Estamos ejecutando. Eh, esto. Ahí está. Bien. Ahí, en la consola tenemos ingreso de 3 números. Yo acá le pongo un número más grande, 545, que debería ser el mayor en teoría. Le damos enter y ahí está. El valor del mayor, el valor es 555, 545 es el mayor. Está perfecto. Bien, de esa manera ejecutamos el archivito en C. Bien, ahora vamos a avanzar con otro ejercicio. Las estructuras repetitivas ya vieron con el profe Campazo, así que entiendo que vieron for ya, así que vamos a hacer directamente un ejercicio con esto. Vamos a sacar acá, este ejercicio 3. Realizar un programa que me permita ingresar por teclado las notas de 10 alumnos. Se deberá calcular el promedio de todas las notas ingresadas. Bien, ¿se entiende eso? Sí, sí. Bien. Entonces, tomémonos 5 minutos para hacer eso. Igual ahí les paso la capturita de esto ahí por el grupo. Mientras intento ver qué pasa acá con la compra. Ahí les paso esto por el grupo. Ya estamos hace 5 minutos para hacer eso. Bien. Vamos. Deme un segundo que yo mientras veo acá el temita de la compra. Ustedes vayan haciendo eso.
Esos ejercicios que estamos viendo acá en clase son similares a los que van a encontrar en el práctico ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Después es ir adaptando un poco lo que escriban o el código que generen en base a lo que pida el ejercicio. El ejercicio no va a pedir lo mismo, pero la metodología de resolución es muy parecida, digamos.
Bien. Eh, ¿Pudieron? ¿Alguien terminó? Yo lo tengo, profe. Bien. Bien. Comparto yo. Lo envío, profe, o ya lo hace usted ahí en Pero el si quieres Meeting. enviarlo. Bueno, hago yo acá. Mm, bien. Bien. Vamos a compartir acá. Eh, Vamos a Scott. Me avisa cuando estén viendo. Bien. ¿Qué decía el enunciado? ¿Alguien lo puede leer? Ejercicio punto C. Ingresar 10 notas de alumnos y se tiene que calcular el promedio de todas las notas ingresadas y mostrarlo. Bien. Entonces, bien, vamos a tener esta directiva de inclusión. Yo voy a poner estándar input and output y nada más. Aparte voy a definir una constante acá. Una constante es un tipo particular de variable que su particularidad es que no cambia de valor durante toda la ejecución del programa.
Vamos a poner n y 10. Ahí está. Luego vamos a definir la función principal. Abro llaves. Ver esto. Define. Dando error acá. A ver si. Ya vamos a ver si el compilador lo toma bien. Bien, seguimos acá. Vamos a, decía, ingresar por teclado 10 notas y calcular su promedio. Vamos a crear una variable que sea nota, punto y coma, ta. Para lo cual después voy a usar una estructura repetitiva, donde voy a usar una variable auxiliar que se llame i, y acá inicialmente i va a ser igual a 0 y más, punto. Y acá dentro de acá va el código. Bien, ¿cuál sería ese código? Deberíamos poner ahí el código que me permita eh, ingresar las variables, eh, y calcularse el promedio. Además de la nota, voy a ingresar una nueva variable acá que les pedí a ustedes que lo vean la semana pasada, que se llama acumulador, que me va a permitir a mí sumar cada una de las variables. ¿Cuál era la característica del acumulador? ¿Qué me permitía hacer? Ir acumulando cada valor ingresado sin que se pierda, o ir sumándolo. Exacto, básicamente. Entonces lo que vamos a hacer acá, recuerden que una estructura repetitiva es algo que, una tarea que yo voy a ejecutar n veces, pero no necesito programar 10.000 líneas de código para hacer eso. La idea es que nosotros podamos de alguna manera reciclar código y reutilizarlo para no tener que escribir, digamos. Entonces lo que vamos a hacer acá, printf, voy a ingresar un valor, ingrese una nota, luego scanf, recuerden que primero va el tipo, %d significa que es un entero, y de dónde a dónde lo voy a almacenar en nota, acá, y punto y coma. Bien, con eso ya estoy pidiendo la nota y acá lo voy a pedir. Bien, con eso ya guardo la nota en la variable nota. Y ahora voy a usar el acumulador para guardar ese valor, como decía el compañero. El acumulador va a ser igual al incremento variable, que en este caso es acumulador, más esa constante o ese valor escalar que tenemos, que en este caso es nota. Inicialmente, ¿cuánto vale acumulador? Vale vale 0. Digamos, pues nosotros lo definimos acá en la línea 8. Bien, una vez que tenemos eso, ya tenemos el acumulador y lo último que me queda a mí es calcular el promedio. Voy a crear una variable que se llame float promedio igual a 0. Y luego acá voy a poner que promedio es igual a
acumulador barra eh, sobre n, digamos que es el total de notas que yo ingresé. Y luego voy a imprimir este promedio. El promedio de las 10 notas es 2 puntos. Barra n es un salto simplemente de línea y la variable que quiero imprimir es promedio, que es el que tiene el cálculo. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a compilar y ver si anda. Bien, venimos a la consola, GCC, ejercicio, punto C, menos O, vamos a poner acá resultado. Bien, compilo bien, si no me hubiera dado un error, y vamos a ejecutar el resultado. Esperen, antes de eso voy a poner solamente acá, yo puse 100 notas, no voy a cargar 100 notas, voy a poner 5. Acá, ¿qué particularidad o qué ventaja tiene utilizar esta constante n que puedan observar? ¿Cómo, profe? ¿Qué ventaja tiene usar esta constante n acá? Que se puede modificar el valor y reutilizarlo. No sé bien cómo explicarme, pero por ejemplo, si yo quiero que el for sea hasta 6, directamente modifico en donde está el define. Exacto. Yo Y al no tengo que tener modificar todo el programa poniendo 6, 6, 6 en todos los lugares que quiera poner. Exacto. De alguna manera estamos parametrizando el programa y y logrando que sea flexible tanto para 10 números, 20 números o 100 números, digamos, al hacer esto. Si no, como dijo el compañero, yo tendría que cambiar ese número 6 o 10 en todos los lugares donde esté. En este caso lo cambio en un solo lado, que es la constante, y lo reutilizo. Bien, una vez que tenemos eso, acá recuerden guardar siempre cualquier cambio y compilamos de nuevo. Una vez que compilamos, hago punto acá, resultado, y tenemos, ingreso la nota 0, me poner acá 3, a ver, vamos a poner un poquito más amigable, acá vamos a poner 2 puntos, espacio, y vamos a compilar de nuevo. Compilamos, siempre que hagan un cambio en el programa, es importante compilar para que tome ese cambio. Ahí está. Ingreso la nota 0, un 4, un 5, un 7, un 9, un 10 y bien. El promedio de las notas es 7, ahí está. Bueno, era más o menos eso lo que necesitábamos hacer. Esto si quieren se lo paso acá por el grupo. Pero, ¿dudas, consultas? Ninguna, profe, todo muy claro. Bien. Vale, bien. Bien. Bueno, la dinámica del práctico es muy parecida a estos ejercicios que estuvimos haciendo. Entonces, la idea va a ser que para el miércoles que viene entreguen el práctico. Yo voy a poner la fecha de entrega el miércoles que viene, pero a las 12 de la noche. O sea que si tienen alguna duda, el miércoles que viene las resolvemos acá en clase e inclusive les queda tiempo como para entregar el práctico de cualquier manera. Así que esto sería todo por hoy. Recuerden armar los grupos entre 3 y 5 personas. Y nada, después yo ahí les subo al campus el práctico, pero bueno, ya lo tienen en el grupo para que puedan ir avanzando. No sé si quedó alguna duda al respecto. No, profe. No. Bien. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el miércoles que viene.
Eh, bien, nos vemos entonces. Hasta luego. Chao, profe.